farmacología en este semestre. Algunos avisos. Yo sé que la mayoría de ustedes entra a su aula virtual y todavía no tiene su grupo. Ya, es que anoche recién nos pudieron pasar las listas completas, por eso de que la matrícula se amplió y todo eso. Pero no se preocupen, que ya los profesores tienen las listas con qué alumno le toca a cada uno, así que los profesores los van a agrupar hoy día, tanto para seminario como para práctica. O sea, solamente acérquense al salón que les corresponde y el docente ahí los va a revisar en la lista. Y en el caso del laboratorio, acérquense al laboratorio que les corresponde y ahí los van a distribuir en cada una de las mesas según las listas. ¿Sí? Otro aviso, la unidad de ciencias básicas nos ha pedido que se elija un delegado a todos los cursos. El delegado lo escogen ustedes, pero hay requisitos que me parecen que son pocos a comparación de lo que se pidió la vez pasada. Los requisitos son dos. Ser alumno regular, que quiere decir llevar todos los cursos normales, o sea, alumno regular lleva todos los cursos y recién está yendo a fármaco por primera vez. Y el otro requisito es ser tercio superior. Ya ustedes ya saben cuál es el ranking, cómo están ustedes en los promedios, así que se ponen de acuerdo y nos comunican quién va a ser el delegado. Necesitamos los datos del delegado como nombre completo, correo, número de celular y número de DNI. Ya, esos datos básicos del delegado. Bueno, la clase de hoy día, según lo que han visto en su sílabus, es la primera parte de farmacología, que vamos a hablar de farmacocinética, y va a ser dividido en dos partes para que sean las dos sesiones. Sin embargo, la primera parte es la más amplia, la más extensa, y yo sé que va a ser un poco pesado llevar 3 horas de teoría, pero hagan lo posible, por favor, de no quedarse dormidos. Entonces, cuando nosotros hablamos de farmacología, hablamos de una ciencia que estudia los fármacos. ¿Y qué son fármacos? Son sustancias que son también conocidas como xenobióticos. ¿Por qué? Porque los endobióticos son las sustancias propias de nuestro organismo y los xenobióticos son las sustancias exógenas a nuestro organismo. Entonces ustedes pueden encontrar sinónimos de fármaco como droga, como o xenobiótico, ¿sí? Entonces, esta sustancia, cuando está relacionada con el paciente, se va a dividir en dos ramas de estudio. Una que es la farmacocinética y otra que es la farmacodinamia. La farmacocinética, en resumen, estudia todos los fenómenos relacionados a lo que el cuerpo le va a hacer a este fármaco que va a ingresar. Desde que ingresa, no importa la vía de administración por la cual ingrese, pero ingresa al organismo, todo el transcurso que pasa, todas las peripecias que pasa el fármaco hasta que es eliminado, o sea, sale del organismo. Todo ese proceso es estudiado por la farmacocinética. En cambio, la farmacodinamia, que ya la van a ver la próxima semana con el doctor, estudia lo que el fármaco le hace al cuerpo. O sea, ¿qué efectos vamos a tener nosotros en nuestro organismo producto de la entrada de ese fármaco? Y para esto va a tener que interaccionar el fármaco con algunos receptores. Entonces, cuando hablamos de farmacodinamia, vamos a hablar de los efectos del fármaco, que pueden ser terapéuticos si son beneficiosos, o incluso pueden ser adversos o dañinos cuando ya estamos hablando de efectos tóxicos. Entonces, estas son las ramas de la farmacología que van a ver el estudio de la droga en relación al paciente. Pero hay otras partes de las ramas de la farmacología que estudian a las sustancias del medio ambiente, y eso ya se va hacia la toxicología ambiental, que no es parte del curso, entonces nosotros nos vamos a centrar en esto principalmente. ¿Sí? Ya. Entonces, la farmacocinética fue definida allá en 1975 como el estudio de las variaciones entre las concentraciones de la droga y sus metabolitos en función del tiempo en los diferentes fluidos, tejidos y excretas del organismo, y de las relaciones matemáticas necesarias para desarrollar modelos que permitan interpretar tales datos. Hasta ahí nos confundimos totalmente. Así que la definición anterior, que es todo proceso que el organismo realiza al cuerpo, es la forma más precisa de definir a esta farmacocinética. ¿Ya? Y la farmacocinética va a tener procesos, va a tener etapas, que generalmente se divide
en estos 4 grandes grupos: absorción, distribución, metabolismo y excreción. ¿Cómo se relaciona todo esto? Así. No importa cuál sea la vía por la cual se absorba el fármaco, este fármaco se va a absorber. Y para que se absorba, va a tener que llegar a algo llamado compartimiento central. ¿Y cuál es nuestro compartimento central? Nuestra circulación sistémica. Entonces, no importa cuál sea la vía de administración por la cual yo le aplique el fármaco al paciente, ustedes después vamos a hablar de vías de administración, vamos a ver que este fármaco tiene que llegar, para que complete su absorción, a un compartimento. ¿Y cuál es ese compartimento? La circulación. Después de que llegó a la circulación, ese fármaco no se va a quedar ahí, tiene que distribuirse. ¿A dónde? A todos los demás tejidos. Y la distribución va a estar a cargo de la circulación sanguínea. Y en la sangre nosotros vamos a tener moléculas llamadas proteínas, que van a ser nuestros ayudantes para poder llevar ese fármaco a los diferentes tejidos. Sin embargo, el fármaco también puede viajar disuelto en plasma como fármaco libre. Tiene esas opciones. Una vez que llega al tejido, el fármaco va a interaccionar con su receptor y va a hacer sus efectos. Sin embargo, ya dijimos que farmacocinética es lo que el cuerpo le hace al fármaco. ¿Por qué? Porque el cuerpo reconoce que este fármaco no es propio del organismo y lo quiere sacar. Como haría con cualquier microorganismo, ¿no? Si tuviera una bacteria, el cuerpo lo va a querer atacar. Lo mismo o algo similar pasa con el fármaco. El cuerpo va a querer sacar ese fármaco del organismo. ¿Y cómo lo hace? Lo puede hacer sin transformarlo o transformándolo. Cuando el cuerpo necesita transformar el fármaco para poder eliminarlo del organismo, se llama metabolismo o biotransformación. Y la última fase, que es en realidad es excreción, ¿ya? Porque eliminación incluye parte de metabolismo, es ya la fase final de cómo ese fármaco sale del organismo. ¿Y cuál es la forma más fácil en que nosotros eliminamos los desechos del cuerpo? Mediante la orina, ¿verdad? Entonces, una de las formas de excreción más común es en el riñón, pero también hay otras formas como a nivel del pulmón, o también por la bilis o por la leche materna si fuera una mamá que está dando de lactar, ¿sí? Sin embargo, aquí hay otro concepto que se llama depósito. Hay algunos fármacos, hay algunas sustancias que son muy difíciles de transformar y son muy difíciles de eliminar. ¿Y qué va a pasar? Va a buscar tejidos en el organismo donde depositarse y quedarse ahí por tiempo muy prolongado. Pueden ser semanas, pueden ser meses, pueden ser incluso años. Es por eso que algunas veces, sobre todo en la parte de toxicología, ustedes van a ver que con muestras de cabello pueden determinar metabolitos de algo que han consumido después de semanas. Es gracias a eso, a que hay metabolitos que se depositan. Ya, entonces vamos hacia la vía de administración más frecuente, que es la vía oral. Entonces, para poder administrar fármacos por vía oral, ¿no? ¿Quién no ha tomado una píldora de los que están aquí presentes? Todos hemos tomado alguna vez una tableta, una cápsula, de diferentes presentaciones, pero hemos tomado algún medicamento. Entonces, la ingesta de fármacos es algo muy importante en el estudio de la farmacología. Y a esta ingesta de fármacos va a estar relacionado con muchos factores. Aunque parezca tan sencillo agarrar una tableta y administrarla, o sea, tomarla y ya está, en realidad en el proceso pasan muchas cosas. Entonces, ¿qué es importante en todo este proceso? Primero, el área de superficie de absorción. Si yo administro un fármaco, es diferente si yo lo administro y este fármaco se absorbe en el estómago que se absorbe en el intestino, o si fueran otras vías, se absorbe en la piel o se absorbe en el tejido celular subcutáneo. Son diferentes superficies de absorción, son diferentes tejidos y diferentes formas de absorción. La superficie del estómago es pequeña, ¿no? El estómago no es tan grande, pero en cambio la superficie de la absorción del intestino es muy amplia, ¿verdad? Por las vellosidades que hay en el intestino. Entonces, a pesar de que el estómago es un sitio donde se absorben gran cantidad de fármacos, la mayor cantidad de fármacos siempre se va a absorber en el intestino, por la superficie de absorción. El sitio de absorción en relación al pH del medio.
Y aquí vienen dos conceptos que vamos a ver más adelante. Algo es el pH del medio, que ya lo han visto en química y todo eso, y otra cosa es el pK del fármaco. ¿Ya? Eso lo vamos a ver más adelante, pero que sepan que esas dos cosas son muy importantes. El estado físico del fármaco. Ustedes han visto que de repente los niños tienen muchos problemas para poder tragar tabletas, y es por eso que los niños toman normalmente jarabes. Cuando ustedes han sido chiquitos, todos han tomado jarabes. Ya, eso se debe a que las características del fármaco son importantes para la absorción. Entonces, algunas veces un fármaco tiene que darse en jarabe y otras veces se puede dar en tabletas. Otras veces se va a dar con tabletas recubiertas. Entonces, la presentación del fármaco es importante también para saber cómo se va a absorber. Y esto se ha relacionado directamente con una constante que se llama velocidad de disolución. Y eso es propio de las tabletas y es algo que les importa más a los farmacéuticos que a nosotros que somos médicos, pero que sepan que es importante. Y la concentración del fármaco en el sitio de absorción. En este caso, está relacionado estrechamente con el vaciado gástrico. Hay algunas personas que por algunas patologías su vaciado gástrico va a ser más lento. Entonces, si ellos necesitan que el fármaco llegue al intestino para poder absorberse y ellos ya tienen problemas de vaciado gástrico, entonces ahí el fármaco no se va a absorber adecuadamente porque necesita que llegue al intestino. ¿Sí? Entonces, si nosotros hacemos que el vaciado gástrico aumente o disminuya, va a alterar también la absorción del fármaco que nosotros hayamos consumido. Y esto está muy relacionado con algo que siempre nos pregunta el paciente. Doctor, ¿y el medicamento que me está recetando lo tomo con alimentos o sin alimentos? Generalmente los pacientes asocian este medicamento, si es medicina lo tengo que tomar con mi almuerzo o lo tengo que tomar con mi desayuno. Pero vamos a ver más adelante que esto no es así. ¿Sí? Entonces, dentro de las características físico-químicas de los fármacos hay algunas que son muy importantes. Primero, la solubilidad. Hay fármacos que van a ser más hidrosolubles y hay otros fármacos que van a ser más liposolubles. Los que son más hidrosolubles suelen no necesitar proteína transportadora porque se van a diluir en el plasma. Y pueden viajar libres sin problema. Los que son más liposolubles sí necesitan de proteínas transportadoras, sin embargo, son más fáciles para ellos atravesar las membranas. ¿Por qué? Porque recuerden que las membranas plasmáticas, ¿qué son? Bicapas lipídicas, ¿no? De fosfolípidos, son bicapas de fosfolípidos. Entonces, si un lípido trata de atravesar una bicapa lipídica, ¿qué va a pasar? Que va a poder atravesarlo sin ningún problema, ¿sí? O con mucha más facilidad que lo haría un fármaco que sea hidrosoluble. Disculpe. Ya. Otra característica importante es el grado de ionización del fármaco. Y aquí es donde el concepto de pK y pH juega un papel importante. Porque dependiendo del pK del fármaco que administremos y el pH del medio, el fármaco va a estar en su forma ionizada o en su forma no ionizada. ¿Y cuál es la forma que atraviesa membranas? Generalmente la que atraviesa membranas es la forma no ionizada. Entonces nosotros necesitamos, para que haya una buena absorción del fármaco, que en el medio en que se absorba esté en la mayor concentración posible, en su forma no ionizada, para que la absorción sea lo más rápida posible. Si no, va a ser una absorción, sí, pero va a ser una absorción más lenta. Otra característica importante es la unión a proteínas. Cuando el fármaco está libre, es más fácil que cuando se distribuya, llegue al sitio de acción y se asocie a la proteína del receptor. Pero en cambio, cuando el fármaco está unido a proteínas muy altamente, es más difícil disociarlo para que la forma libre pase y se una al receptor. Entonces, aquellos fármacos que tienen una alta unión a proteínas van a ser más lentamente metabolizados, más lentamente eliminados que aquellos que son que están más en concentración en su forma libre. Y otra característica importante también es el tamaño molecular, que está relacionado íntimamente con el peso molecular. Fármacos de alto peso molecular o de gran tamaño va a ser más difícil que atraviesen membranas,
¿no? Porque si son moléculas muy pequeñas atraviesan membranas más fácilmente, pero si son moléculas más grandes, el mecanismo de transporte transmembrana va a ser un transporte activo o que exija endocitosis o exocitosis. Y ya saben que esos mecanismos celulares son más complejos. Por eso es que va a tomar más energía, más tiempo. Esto generalmente se da con fármacos biológicos como sustituyentes de hormonas, ¿no? Como la levotirosina, que ya es una molécula más grande. Ya, entonces vamos a ver acerca del grado de ionización de los fármacos. Y aquí vamos a ver conceptos de pK y de pH. ¿Qué es el pK? El pKa es el valor de pH en el cual un fármaco va a estar la mitad en su forma ionizada y la mitad en su forma no ionizada. Y se dice que está en un equilibrio iónico, porque la mitad del fármaco está en su forma ionizada y la otra mitad está en su forma no ionizada. Ese es el pKa. Entonces, generalmente los fármacos son de dos tipos, o ácidos débiles o bases débiles. Entonces, si son ácidos débiles, tienen un pH menor a 7, pero no tan alto como 1 o 2, ¿no? Porque si estamos hablando de 1, 2, 3, estamos hablando de ácidos fuertes, ¿no? Generalmente los fármacos están en un pKa de 6, entre 5, 6, un poquito más. Disculpe. No creo. Ya, disculpe. Entonces, según el pKa, unos fármacos van a ser ácidos débiles y bases débiles. Y dependiendo de esto, en su forma de ionización, unos van a ser aniones y otros van a ser cationes. ¿Ya? Esto puede ser un poco confuso, pero si lo entienden bien, van a entender casi todo lo que es cinética de distribución, excreción, absorción. Entonces, la forma protonada, o sea, la forma que tiene el hidrogenión, en el caso de los fármacos ácidos débiles, es la forma no ionizada. O sea, la que viene con el H es la forma no ionizada, es la protonada. ¿Ven? Aquí no ionizada. Y es la forma eléctricamente neutra y por ende es la forma del fármaco que es más liposoluble. No quiere decir que ese fármaco sea liposoluble totalmente, sino que es la forma más liposoluble si está en la forma no ionizada. Entonces, en esta gráfica tenemos lo que es la barrera lipídica mucosa, que diferencia la parte del estómago, que es el jugo gástrico, que tiene un pH muy elevado, que tiene 1.4, es un pH muy ácido, ¿ya? En cambio, vamos a tener aquí la parte plasmática, en la parte sanguínea, que tiene el pH de la sangre, ¿no? 7.4. Entonces, ¿cómo hace un fármaco para pasar de un lado a otro? Tiene que pasar en su forma no ionizada. Entonces, el fármaco en el jugo gástrico tiene que estar en su mayor concentración en la forma no ionizada. Entonces, ¿qué necesito? Que el medio me regale hidrogeniones para ese fármaco. O sea, que le dé hidrogeniones a este catión para que pueda pasar hacia la forma no ionizada. De tal forma que la forma no ionizada pueda atravesar esta barrera y como aquí el pH cambia, ya no se va a quedar en su forma no ionizada, sino que va a ir hacia la forma ionizada. ¿Sí? ¿Hasta aquí más o menos se entiende la idea? ¿Sí? Creo que aquí se explica un poquito mejor. Entonces, los fármacos que son ácidos se van a ionizar formando aniones, porque tienen la carga negativa, y los fármacos básicos se van a ionizar formando cationes, porque van a tener la carga positiva. Entonces, imaginemos que el pKa del fármaco es 6.5, como acá. Entonces, ¿qué estamos hablando? Que es un fármaco que es un ácido débil. Entonces, el pKa del medio, si es el estómago, es 1.52. Entonces, este medio le va a regalar muchos hidrogeniones a este ácido, haciendo que vaya sobre todo hacia la forma HA, que es la forma no ionizada. Entonces, ¿qué va a pasar? Esa forma no ionizada va a poder atravesar rápidamente esta barrera lipídica
va a llegar hacia la zona plasmática. Como acá cambia el pH y más bien va a necesitar que le devuelva ese hidrogenión, se va a disociar haciendo que que quede en la forma ionizada. Y eso hace que el fármaco que se absorba a nivel intestinal, o gástrico en este caso, no regrese hacia la parte gástrica, sino que se quede atrapada en la parte vascular y sistémica, y por eso el fármaco se distribuye luego hacia los demás tejidos. ¿Sí? Ya, seguimos entonces. Entonces, a partir de esto, la conclusión es que si tengo un fármaco ácido, se va a absorber generalmente en el estómago, necesito un medio ácido, y si tengo un fármaco básico, se va a absorber generalmente en el duodeno, donde el pH va a ir aumentando conforme lleguemos al intestino, ¿no? Cuanto más bajo el intestino lleguemos, el pH va a ir aumentando. Esto es desde el punto de vista físico-químico cierto. Sin embargo, desde el punto de vista ya de la estructura del ser humano, nos estamos olvidando de superficie de absorción. Y recuerden que la superficie de absorción del estómago es pequeña, la superficie de absorción del intestino es muy amplia, muchas veces más grande que el estómago. Entonces, a pesar de que esto de aquí es desde el punto de vista físico-químico cierto, por superficie de absorción, el intestino va a seguir absorbiendo fármaco, a pesar que ese fármaco predominantemente se debe absorber en el estómago. ¿Ya? Entonces, se dice, en conclusión, que el intestino es nuestro mayor órgano de absorción a nivel intestinal. ¿Sí? Gastrointestinal es así. Ahora, pasó al intestino, pero recuerden que el fármaco tiene que atravesar barreras. Y ya dijimos que va a depender mucho de las características de solubilidad del fármaco, qué tan fácilmente va a atravesar estas barreras. Entonces tenemos que hablar acerca de transporte celular. Entonces, ¿cómo es? Tenemos transporte pasivo, transporte activo. Transporte pasivo, aquel que no hay gasto energético. Transporte activo, aquel en que hay gasto energético. La mayoría de fármacos se transporta por transporte pasivo. Sin embargo, va a haber otros que sí van a necesitar el gasto energético y transporte activo. Recuerden, la membrana es una bicapa lipídica, entonces aquellos fármacos que sean más liposolubles o más lipofílicos la van a atravesar por difusión simple sin gasto energético. Y aquí tenemos ejemplos. Por ejemplo, aquellos que sean más liposolubles, como los gases, y en este caso el alcohol, va a atravesar muy rápidamente las barreras. Entonces el alcohol, una de las características que tiene el alcohol, etílico en este caso, es que se absorbe en el estómago. ¿Ya? Y a la vez, el alcohol, cuando se acompaña de bebidas azucaradas, enlentece el vacío gástrico. Entonces favorece la absorción en el estómago. Y a la vez, es muy lipofílico, entonces se absorbe con mayor facilidad. Entonces ya saben por qué es que la intoxicación alcohólica se da de forma tan rápida cuando consumen alcohol. Pero hay otras sustancias, sí, por ejemplo, vitaminas lipofílicas también van a atravesar. Entonces, si son gases o son sustancias volátiles, se van a absorber mucho más rápido, y aquellas que sean derivadas de vitaminas liposolubles también se van a absorber muy rápidamente. Cuanto más lipofílico sea el fármaco, más rápidamente atraviesa membranas y más rápidamente se va a absorber. Ahora, en el caso de las proteínas transportadoras, ustedes ya han visto en biología que hay una gran cantidad de familias de proteínas transportadoras. Y estas proteínas suelen ser proteínas transmembranas, y dependiendo de un soluto, esta proteína se va a activar, y generalmente suelen usarse en difusión facilitada. Hay una molécula de forma pasiva que la activa, haciendo que esa energía, por la gradiente electroquímica que hay a nivel de la membrana, haga que yo pueda absorber otra molécula, ¿no? Generalmente estas proteínas transportadoras utilizan difusión facilitada para poder absorber los fármacos. Y dentro de este grupo tenemos a dos grandes transportadores, que son muy importantes, que luego ya lo van a ver cuando vean ya cada grupo farmacológico específico. Tenemos el OATP y el OCTP. Son la proteína transportadora de aniones orgánicos y de cationes orgánicos. Porque recuerden que los fármacos se van a ionizar y van a formar cationes y van a formar aniones. Entonces, las proteínas transportadoras de membrana de aniones orgánicos y de cationes orgánicos nos van a ayudar en la difusión
facilitada de los fármacos cuando estén en su forma ionizada, porque en la forma ionizada suelen pasar nomás. ¿Sí? Sin embargo, estas no son las únicas proteínas que tenemos para el ingreso. También tenemos proteínas de salida, que son proteínas exportadoras, o sea, sacan de los tejidos, que también son conocidas, y lo pueden leer en los libros, como bombas de flujo, bombas de salida. Estos son mecanismos que generalmente usan algunos tumores con mecanismo de defensa hacia los antineoplásicos. Forman bombas de flujo, haciendo que el antineoplásico entre y lo bota. Es un mecanismo que también utilizan algunas bacterias para la resistencia a los antibióticos. Sin embargo, este mecanismo nos ayuda en el caso de la glucoproteína P, porque está situada en algo muy importante que nosotros tenemos, y es la barrera hematoencefálica. Entonces, la barrera hematoencefálica impide que cualquier fármaco ingrese al sistema nervioso central. O si llegó a ingresar, esta glucoproteína P, como es una bomba de flujo, la saca de ese sistema, evitando que tenga efectos a nivel del sistema nervioso. Entonces, así como tenemos proteínas que van a hacer que ingresen fácilmente o se transporten hacia el interior de la célula, tenemos proteínas como bombas de flujo que lo que van a hacer es sacar de la célula. Bueno, ahora en el transporte activo primario, yo sé que en biología lo han llevado mucho, pero aquí un gran hincapié acerca de algo que es muy importante, que es la bomba sodio-potasio ATPasa. Hay gasto de ATP, ¿para qué? Para que en contra de la gradiente de concentración ingrese sodio a donde hay mayor concentración de sodio, e ingrese potasio dentro de la célula donde siempre hay mayor concentración de potasio, donde siempre debe haber. Entonces, ese transporte activo ayuda a que hay un equilibrio en el transporte, si es que se ha modificado la gradiente electroquímica al movilizar los fármacos. Bueno, y en el transporte activo secundario, que es parte de las bombas, tenemos los antiportes y los importes. Los antiportes es cuando una sustancia sale y otra entra, y el importe cuando ambas entran. Otro de los mecanismos que también es usado, y sobre todo se usan en macromoléculas, es la endocitosis y la posterior exocitosis. Esto sobre todo se da en el caso de hormonas o sustitutos de hormonas, como podría ser el caso de la insulina, ¿no? La insulina exógena, como es una molécula muy amplia, no suele tener un transportador, sino que se mueve a través de endocitosis y exocitosis. Hasta aquí la parte de absorción de las características que debe tener el fármaco. Entonces, algo importante es cómo nosotros vamos a administrar el fármaco. Y ustedes pueden ver en la imagen de acá varias vías de administración que estoy segura que al menos alguno de ustedes ha utilizado alguna vez. ¿Sí? A ver, ¿cuál pueden reconocer aquí? ¿Cuál es esta vía? La oral, ¿no? La clásica. Todos hemos tomado alguna pastilla alguna vez en nuestra vida. Esta de aquí, ¿qué es esto de aquí? ¿Alguien sabe? Un inhalador. Entonces es una vía de administración por vía inhalatoria. Ya, es una vía especial, tiene su farmacocinética diferenciada. Esta vía, la vía oftálmica, ¿no? Alguna vez hemos tenido, no sé, conjuntivitis, o nos ha salido un ursuelo y hemos tenido que usar gotitas en el ojo para que haga una acción farmacológica tópica y no sistémica, ¿no? Ese de aquí es una persona que está con un parche, ¿sí? Con un parche. Y si está usando un parche, la persona, ¿qué vía podría ser? Cutánea, en realidad transdérmica. Ya, es conocida como transdérmica. Y esta de aquí tiene una jeringa y por aquí hay un ombligo. ¿Cuál sería? Subcutánea, ¿no? La zona preumbilical es una de las mejores zonas para aplicar por vía subcutánea. Entonces, la insulina es la forma, una de las formas clásicas de aplicación. Entonces, ustedes pueden ver que va a depender mucho de la presentación del fármaco para que yo pueda aplicar por cada una de estas vías. Y eso va a hacer que la absorción sea diferenciada o si tenga efectos sistémicos o no. En la vía de administración, aunque parezca mentira, es muy importante.
Entonces tenemos las vías parenterales, que son las que ustedes ya conocen porque han llevado los cursos del primer año, ¿no? Han llevado inyectables, entonces ya conocen estas vías. Pero no les hablaron de la acción farmacológica de las vías. Entonces vamos a ver. Tienes la vía intravenosa, que el fármaco es aplicado a la vena. La vía subcutánea, en la cual el fármaco es aplicado al tejido celular subcutáneo. La intramuscular, donde el fármaco es aplicado al músculo. Y este es típicamente un músculo que sea ricamente irrigado, por eso es el músculo glúteo, uno de los más frecuentes. La vía intraarterial, que generalmente se pone a nivel de la arteria, y para esto no es algo sencillo porque hay que hacer un cateterismo previo. Y la vía intrarraquídea, donde se aplica fármaco al espacio subaracnoideo. De eso seguro el doctor Rojas les puede hablar mucho, ¿no? Porque es anestesiólogo. ¿Y por qué es importante? Porque recuerden que algo que les he mencionado, existe la barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica protege al encéfalo de que pasen sustancias tóxicas. Pero cuando yo necesito dar un tratamiento y que ese fármaco ingrese, ¿cuál es la forma que yo tengo de opción? Administrarlo por vía intrarraquídea, para que llegue al sistema nervioso. Entonces aquí tienen gráficas de las diferentes formas de aplicación y cómo al final ese fármaco o se puede quedar con acción local o el fármaco va a llegar a la circulación de una u otra forma, y una vez que llega a la circulación se distribuye a todo el organismo, haciendo un efecto sistémico. Otras vías, ya que no son tan conocidas, pero que seguro alguno de ustedes la ha visto alguna vez, la sublingual. O sea, a veces en las emergencias colocan tabletas a nivel sublingual, y eso debido a que la mucosa a nivel sublingual es muy delgada y llega rápidamente hacia la parte de las venas y hacia la cava superior, y por ahí ya llega la circulación. Luego la rectal, que se absorbe a nivel de la mucosa rectal. Sin embargo, esta vía es caracterizada por ser muy irregular y irritar la mucosa muy rápidamente. Por eso la vía rectal no se suele utilizar con la frecuencia que se utilizan las otras vías. La transdérmica, que ya vimos en la foto, la del parche, la vía inhalatoria con los inhaladores. La vía inhalatoria tiene la característica que va a tener dos componentes, un componente local y un componente sistémico. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo de qué tan fácilmente atraviesa ese fármaco las membranas. Y aplicaciones locales que pueden ser en mucosa vaginal, ¿no? Como óvulos, y en el ojo. El ojo también va a tener una acción local principalmente, y puede llegar a tener una acción sistémica si ese fármaco se absorbe rápidamente por el conducto nasolacrimal. Si no, va a tener solamente su acción a nivel local en el ojo. Esta gráfica lo que quiere explicar es cómo las diferentes vías de administración van a hacer cambios en esta gráfica de aquí, que es la gráfica de concentración plasmática del fármaco, que es cuánto de fármaco llega a la sangre en el periodo de tiempo que nosotros estamos contabilizando. Entonces, ¿cuál es la vía que va a llegar más rápidamente a la sangre? La endovenosa, ¿no? Una vez que aplicamos ya estamos en vía sistémica. ¿Cuál es la que le sigue en velocidad? La intramuscular, pero va a depender mucho de si nosotros aplicamos el fármaco con algún aditivo especial. Eso ya lo vamos a ver en práctica. Pero la intramuscular le sigue en velocidad. ¿Cuál es la que le sigue? La subcutánea, y la más lenta, la vía oral, ¿no? Porque la vía oral va a demorarse en que llegue al estómago, se absorbe, luego de repente no se absorbe en el estómago, se absorbe en el intestino y tiene que avanzar con el bolo alimenticio a veces. Luego si no comieron, bueno, no hay mucho peristaltismo, pero de todas maneras tiene que haber una absorción. Diferentes formas de presentación, en cremas, en geles, ungüentos. Aquí tienen que pueden ser cápsulas, pueden ser en frascos ampollas con restituyente de suero. Diferentes formas de aplicación para las diferentes vías que se han producido para facilitar la administración del fármaco por esa vía específica que hemos elegido. Entonces, les hablaba de la vía inhalatoria, que tiene sus características peculiares, y una de ellas es que es muy importante la pericia que tenga la persona que va a utilizar el inhalador, y para eso también hay equipos que nos van a ayudar a aplicarlo, como las aerocámaras.
Cuando nosotros utilizamos el inhalador directamente, y ustedes los que han utilizado el inhalador lo han podido sentir, que el inhalador se siente el sabor del fármaco que queda en la boca. ¿Dónde queda? Acá arriba, en la orofaringe. Se siente un sabor amargo dependiendo de qué tipo de fármaco sea. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la mayor cantidad de fármaco, cuando se utiliza así, con spray directo, va a quedar en esa orofaringe. Y al quedar en esa orofaringe, el fármaco va a hacer sus efectos secundarios locales en la orofaringe, que dependiendo del tipo de fármaco pueden ser importantes o no. Luego, el fármaco que llega a los pulmones va a hacer su acción local, pero recuerden que a nivel del pulmón, nosotros en el alveolo tenemos una membrana, alveolo capilar, por donde absorbemos oxígeno. Pero solo se absorbe oxígeno a nivel de esa membrana. No, también se puede absorber fármaco. Y si se llega a absorber, ¿qué va a pasar? Va a llegar fármaco hacia las venas y vasos pulmonares, y si se llega, va a llegar a la circulación. ¿Qué es lo importante aquí? Que las concentraciones administradas por esta vía son pequeñas, entonces los efectos sistémicos no son tan exacerbados como tomar el fármaco por vía oral o por vía endovenosa, no, que se dan mayores concentraciones de fármaco. Ahora, ¿qué pasa con el fármaco que se queda en la orofaringe? Hace sus efectos locales, pero si nosotros deglutimos, que generalmente deglutimos saliva, ese fármaco va a pasar como si fuera un fármaco que hemos administrado por vía oral. Y por la vía oral va a tener todas sus fases de absorción y va a llegar a la circulación sistémica. Entonces va a depender de que tenga efectos sistémicos o no, que el fármaco logre atravesar las membranas con facilidad o con mayor, o que no tenga esa capacidad, que tenga más retardo para poder absorberse. Entonces, no todos los fármacos se pueden dar por vía inhalatoria por estas características. ¿Qué nos ayuda? Los dispositivos como las aerocámaras. Eso ayuda a que el depósito en la orofaringe sea mucho menor. Las otras vías. Aquí he resaltado las partes más importantes de cada una de estas vías. Entonces, en la intravenosa, una de las principales características es que en la vía intravenosa no hay absorción. ¿Por qué? Porque recuerden, la absorción es el paso que hace el fármaco desde el sitio de administración hasta que llega a la circulación. Como la endovenosa es una vía que llega directamente a la circulación, en el caso de la vía endovenosa se obvia una fase de la farmacocinética, que es la absorción. Generalmente lo usamos en urgencias, cuando queremos una acción de fármaco rápida, ¿no? Inmediata. Y como regla, las soluciones que se inyectan tienen que aplicarse con lentitud porque si no dañaría al vaso sanguíneo, ¿no? En la vía subcutánea es una vía que tiene absorción lenta y nos permite colocar preparados de depósito. Por eso algunas hormonas de sustitución se pueden aplicar ahí. Por eso también hay implantes transdérmicos que se pueden aplicar, justo se quedan ahí en la vía subcutánea, liberándose lentamente. Otra de las opciones es que para su aplicación no necesitan una persona totalmente entrenada, porque recuerden que los pacientes diabéticos se aplican ellos solos su insulina. Lo malo, las limitaciones, es que no permite grandes volúmenes de fármaco. O sea, si nosotros quisiéramos poner más de 1 mililitro, no se va a poder por esa vía. La vía intramuscular es una de las más usadas, justamente porque no tiene esa contraindicación de la subcutánea. Sí nos permite colocar un volumen mayor, incluso nos permite colocar sustancias que sean oleosas e irritantes. Pero ¿qué es la desventaja? Que nos puede interferir con ciertos resultados de pruebas. ¿Como cuál? Como las pruebas de las enzimas para infarto de miocardio. Porque la creatinquinasa que se mide en la prueba de infarto es similar a la que tenemos en el músculo. Y entonces, porque al aplicarla intramuscular dañamos músculo, ¿no? Liberamos estas enzimas y le toman una prueba pensando que es infarto y sale elevadísimo. Infarto, no, en realidad es porque le hemos aplicado un intramuscular. Y la administración oral, que es la más frecuente de todas, la más fácil de usar, la que permite uno de los mayores volúmenes, la más conveniente y la más económica, porque a la vez es la más segura. Porque si nosotros hemos administrado un fármaco y nos damos cuenta que no ha sido el adecuado, nos da tiempo, por todo lo que tiene que hacer para la absorción, de hacer un lavado gástrico y poder hacer que ese paciente absorba la menor cantidad de fármaco.
que si lo hubiéramos puesto endovenoso, ahí ya no nos da tiempo de nada, ¿sí? Sin embargo, ¿cuál es su limitación? Que la biodisponibilidad es errática e incompleta. De que va a depender de todo lo que hemos hablado hasta ahora, del pH, de la absorción, de dónde se absorbe, del pH del medio, etc, de cosas, para saber qué tanto del fármaco que nosotros administremos va a llegar a la circulación. ¿Por qué? Porque yo doy una tableta de 500 miligramos y esos 500 miligramos no van a llegar a la circulación. Va a llegar, de repente, dependiendo de su biodisponibilidad, puede llegar 200 miligramos. En cambio, cuando yo doy endovenoso 500 miligramos, esos 500 miligramos llegan a la circulación. ¿Sí? Es la diferencia. También porque a veces endovenoso ponen 20 miligramos y vía oral yo tomo una tableta de 500. Ahora, otra característica es que diversas formulaciones de los fármacos van a afectar el sitio y el tiempo de absorción. ¿Por qué? Porque existe algo llamado tabletas con cubierta entérica. Y este es el por qué algunas tabletas no las puedo partir, o algunas cápsulas no las debo abrir, porque están formuladas para administrar esa cantidad de dosis con la cubierta entérica, porque si yo la parto, pierde la cubierta entérica y puede ser inactivado a nivel del estómago y ya no tengo el efecto terapéutico. Entonces, cuando el médico les dice, tomen la tableta completa, o esa pastilla no se puede partir, es justamente por estos criterios. Porque hay tabletas que vienen con cubierta entérica para protegerlo de la agresión de la acidez gástrica, para que pueda llegar al intestino donde se tiene que absorber y se absorba con facilidad ahí. O al tener preparados de liberación controlada, para que no hayan concentraciones muy elevadas de fármaco rápidamente, porque puede ser un fármaco que tenga una ventana terapéutica estrecha. Administramos el fármaco de liberación prolongada y se va liberando lentamente conforme se va disociando la cubierta, haciendo que yo tenga un efecto terapéutico de la concentración en un tiempo más prolongado sin llegar a concentraciones que sean dañinas o tóxicas, ¿sí? Entonces, eso de aquí, el no partir pastillas, también es importante. Y el vaciado gástrico. Habíamos dicho que algo que también afecta a la absorción de los fármacos es qué tan rápido se da el vaciado gástrico. Yo voy a tener factores que van a acelerar mi vaciado gástrico y voy a tener otros factores que van a enlentecer mi vaciado gástrico. Entonces, para aquellos que mi vaciado gástrico se vea favorecido, ¿qué fármacos se van a ver favorecidos con esto? Con que mi vaciado gástrico se acelere. Aquellos fármacos que se absorban en el intestino, que voy a favorecer su absorción si lo absorbo en el intestino, el yo acelerar el vaciado gástrico. ¿Qué me acelera el vaciado gástrico? La ansiedad, el café, fármacos procinéticos como la metoclopramida, el estar de pie y el caminar. Entonces, ustedes han visto que cuando comen mucho, se sienten llenos, caminan, hacen digestión, ¿no? Acelera su digestión, justamente por este principio, porque favorece el vaciado gástrico. Entonces ya me siento menos lleno cuando he comido mucho, el caminar. Favorezco esto. ¿Qué cosa me lentece el vaciado gástrico? Alimentos muy grasos, bebidas hiperosmolares, las gaseosas, ¿ya? Entonces, algunas veces le dicen, ese fármaco se tiene que tomar con agua. Ah, no, pero yo lo puedo tomar con gaseosa, no hay problema. No, ya hemos visto. Si ese fármaco se lentece y no debe absorberse en el estómago, yo estoy dañando ese fármaco. Ya sea por la acidez gástrica, ya sea porque los jugos gástricos lo van a deteriorar y menor cantidad va a llegar al intestino. Yo estoy afectando mi efecto final terapéutico gracias a que no estoy tomando con las indicaciones adecuadas. Entonces, es importante que sepamos estas cosas, sí, porque los pacientes nos van a preguntar. Y nosotros somos los médicos los que tenemos que conocer todo esto para poder darle las indicaciones precisas a nuestro paciente. Después, si no, viene y dice, doctor, el medicamento que usted me ha dado no me ha hecho efecto. Ah, ¿lo ha tomado adecuadamente? No, porque lo comí justo con todo mi almuerzo. No, ese medicamento se toma en ayunas. Ah, pero eso no me avisó. Bueno, el mismo alcohol enlentece el ácido gástrico, entonces si toman gaseosa con alcohol y encima están deprimidos, ya tienen todo el ácido gástrico enlentecido. Y aquí algo que nos hace daño a nosotras, las hormonas femeninas. Cuando estamos en la fase fértil, tenemos mucha cantidad de hormonas, el ácido gástrico se enlentece. Y también es esto por lo cual las mujeres nos llenamos más rápidamente que los varones cuando comen grandes cantidades de comida.
Ahora, ya habíamos hablado algo de esto, ¿no? El efecto de los alimentos en la absorción de los fármacos. ¿Ya? Ustedes ya han llevado fisiología, ustedes ya saben que los alimentos van a cambiar el pH del estómago, ¿no? Del medio en el que están. Van a hacer que el pH sea más alcalino. Entonces, si yo necesito que ese fármaco esté en un medio ácido, el darlo con alimentos no me va a favorecer. Entonces, ¿qué alimentos debo tomar en ayunas? Por ejemplo, los que tomamos levotirosina, ¿no? Para el reemplazo hormonal de la hormona tiroidea, ¿sí? ¿Qué alimentos tienen que tomarse sí con comidas? Por ejemplo, los AINES, ¿no? Cuando dicen, toma el ibuprofeno con alimento porque si no te va a dañar la mucosa gástrica. Es relativamente cierto, ¿no? Si hay un contacto directo va a haber un mayor daño a la mucosa. Eso no quiere decir que porque yo lo tome con alimento no me va a dañar la mucosa, sino que el daño va a ser menor. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es la indicación? Cuando se dice que se puede tomar con comidas, ¿es durante el alimento o justo después? Y cuando se dice que no debe tomarse con comidas, es 1 hora antes de consumir alimentos, o máximo media hora antes, y hasta 2 horas después de haber ingerido este alimento, para que no haya contacto con los alimentos. Entonces, eso es muy importante cuando ustedes guíen a su paciente en la prescripción de medicamentos. Y algo importante, sobre todo cuando nosotros vamos a dar el medicamento por vía oral, es el llamado efecto de primer paso o metabolismo de primer paso o metabolismo enterohepático. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros administramos el fármaco por vía oral, parte del fármaco que en lugar de absorberse hacia la circulación, va a pasar hacia la circulación portal, haciendo que antes que llegara a la circulación va a pasar por el hígado, se va a metabolizar porque el hígado es nuestro principal órgano metabolizador, que vamos a hablar en un ratito, y ese fármaco lo puede inactivar. Si se metaboliza, si un metabolito menos activo o un metabolito totalmente inactivo, vamos a perder acción del fármaco. Entonces, una de las características que hace que la vía oral no tenga una biodisponibilidad del 100% es que la vía oral sufre metabolismo de primer paso, efecto de primer paso. ¿Y qué es el efecto de primer paso? El fármaco que va a ir hacia la circulación enterohepática antes de que llegue a la circulación sistémica. O sea, antes incluso que se pueda distribuir totalmente el fármaco, ese fármaco ya se metaboliza. Hasta aquí la primera fase, que es absorción. Nos falta varias fases, estamos en distribución, pero lo vamos a hacer más rápido porque creo que ya... A las 9 se termina la primera hora, ¿no? Ah, sí tengo tiempo. Ya. A ver, distribución. Ya habíamos dicho que una vez que llega al componente central, que es la circulación, ese fármaco se va a distribuir a todos los tejidos. ¿Y de qué va a depender? De las características físico-químicas del fármaco también. Si es más lipofílico, se va a distribuir más rápidamente. Entonces, la distribución va a tener dos momentos. Una fase inicial, que va a depender directamente del gasto cardíaco. El gasto cardíaco, ¿hacia qué órganos va principalmente? ¿Quién lleva fisiología? Hacia el corazón, hacia el hígado, hacia los riñones y cuando son más chiquitos a la glándula suprarrenal y hacia el encéfalo. El gasto cardíaco va principalmente hacia estos órganos. Por eso es que el fármaco va a llegar más rápidamente a estos órganos en la fase inicial. ¿A dónde va más lentamente el flujo sanguíneo? Hacia los músculos, hacia las vísceras, hacia la piel y hacia la grasa. ¿Sí? Es por circulación, por gasto cardíaco. Entonces, si yo estuviera en una situación en la que hago cambiar mi gasto cardíaco, como por ejemplo cuando hacemos deporte, ¿qué pasa? Hay una distribución de flujo, ¿verdad? Y este flujo sanguíneo, ¿a dónde aumenta? Hacia los músculos. Entonces, si yo consumo un fármaco y estoy haciendo deporte, puedo causar que haya una disolución de flujo del fármaco también y se deposite más hacia los músculos. Pero después se regula, ¿no? Porque eso es solo en la fase inicial. ¿De qué más va a depender? Del flujo sanguíneo regional. Si es un órgano muy ricamente irrigado, va a llegar no solamente al órgano, sino que se va a distribuir totalmente entre todo el tejido del órgano. La permeabilidad capilar, eso tiene que ver específicamente con la barrera hematoencefálica,
Porque recuerden, los capilares son fenestrados. ¿Pero qué capilares no son fenestrados? Los de la barrera hematoencefálica. Ahí no hay fenestración. Entonces es mucho más difícil que pasen las sustancias. Y el volumen hístico, o sea, la cantidad de tejido que haya. Esto directamente porque, por ejemplo, si hay mayor cantidad de grasa, algunos fármacos lipofílicos se van a querer ir hacia ese tejido, que es muy abundante en esa persona. Entonces algunas personas obesas van a tener problemas con el consumo de fármacos muy lipofílicos porque pueden tener una distribución hacia la grasa del fármaco. No hacia el sitio de acción, sino que el fármaco llega al sitio de acción y luego se distribuye y se almacena en la grasa. Y eso es un problema. Por eso con pacientes obesos, con ese tipo de fármacos hay que tener mucho cuidado. Y ahí sí nos puede... sobre todo este problema lo pueden tener los anestesiólogos que usan barbitúricos. Luego va a haber una segunda fase, donde ya es del flujo sanguíneo local, cómo se distribuye dentro del mismo tejido, de la unión a proteínas plasmáticas, porque llega el flujo sanguíneo, pero va a depender de si el fármaco es más afín hacia la proteína del receptor del tejido o hacia la proteína plasmática que lo está llevando. Y eso ya tiene que ver con gradiente de disociación y otros factores, pero la unión a proteínas es importante en esta fase. Y macromoléculas císticas, hacia la cantidad de proteínas que haya, hacia la cantidad de receptores que haya, a eso se refiere. Entonces, la fracción mayor de masa corporal, eso se refiere a lo que les había explicado antes. Si hay mayor cantidad de grasa, puede almacenarse más ahí, o si hay mayor cantidad de músculo y prefiere ese tipo de tejido, se va a almacenar más ahí. Y hacia la liposolubilidad es muy importante para la rapidez de difusión. Eso también ya les había mencionado. Bueno, aquí para que recuerden cómo es la distribución de flujo en los diferentes compartimentos. Primero están cerebro, corazón, riñones y hígado, son los principales. Ya después menor flujo va a ir hacia los demás. Ahora, en este órgano de la distribución, que es mi sistema hematopoyético, o sea, la sangre, que es mi órgano de la distribución, yo tengo algo muy importante, las proteínas transportadoras, proteínas plasmáticas. ¿Y cuál es la proteína plasmática más abundante que tenemos? La albúmina. Por eso también es la más importante para poder transportar fármacos. Porque la albúmina es muy dócil. Se va a unir principalmente a fármacos ácidos, pero también se va a poder unir a algunos fármacos básicos. Entonces, aquellos fármacos que realmente necesitan una proteína transportadora, la albúmina se va a prestar para ese trabajo. La glucoproteína ácida alfa-1 es otra proteína que está en la sangre, pero en menor concentración. Es la que suele unirse a fármacos básicos. Esta sí no se une a fármacos ácidos. Y en el caso de algunos fármacos que son sustitutos de hormonas, se van a ir a globulinas, como por ejemplo la tiroglobulina, ¿no? Para que lleva la hormona tiroidea. Generalmente la unión a estas proteínas se hace mediante un enlace reversible. Entonces cuando haya disminución de la afinidad simplemente se van a liberar y el fármaco libre va a poder unirse hacia la proteína del receptor. Entonces es como que yo estoy llevando a la proteína, llego al tejido efector, como es más afín a ese tejido efector, se va a ir hacia esa proteína y yo me voy solito. Esa es la función que tienen estas proteínas plasmáticas. Ahora, ¿esto se puede ver afectado? Sí. Por ejemplo, si tenemos un paciente que es desnutrido, ¿va a tener la albúmina alta? No, va a tener la albúmina disminuida. ¿Y esto va a afectar mi transporte de fármacos? Sí, porque el fármaco va a tener que estar más concentrado en su forma libre y puede llegar a concentraciones tóxicas o irse hacia varios tejidos, interaccionar con varios receptores y hacer efectos tóxicos, que es algo que yo no deseo. Entonces, en ciertos pacientes, ya sea que tienen disminución de proteínas por desnutrición, o pacientes que tengan insuficiencia hepática, que también hay una disminución de la producción de albúmina, yo voy a tener cuidado con aquellos fármacos que tengan una alta unión a proteínas, porque va a hacer que más fármaco esté en forma libre, por la deficiencia de esas proteínas. Otra cosa aquí, que dentro de las proteínas transportadoras
Tenemos a la hemoglobina, es una globina, ¿no? La hemoglobina. La hemoglobina, ya se sabe ahora que el eritrocito también puede funcionar como transportador de fármacos, se llama drug carrier, ¿no? Que si ustedes leen papers van a encontrar que el eritrocito se le está buscando otras funciones y ahora una de sus funciones puede ser el transportar fármacos. Sin embargo, la unión, en algunos casos, a estas proteínas puede ser de forma irreversible. ¿Mediante qué? Mediante enlaces covalentes. Y cuando se da de forma irreversible mediante estos enlaces covalentes, ya no estamos hablando de una función normal de los fármacos, sino de una acción tóxica del fármaco. ¿Por qué? Porque al unirse irreversiblemente, mi proteína transportadora ya no va a estar libre a hacer otras funciones, sino que va a ser consumida por ese fármaco, y causándome ¿qué? Toxicidad. Entonces, ¿quiénes causan esto? Los insecticidas, como los órganos fosforados. Entonces, cuando hay intoxicación por órgano fosforado, algunas proteínas van a unirse covalentemente y eso me va a causar daño, me va a causar toxicidad. Entonces, ¿de qué va a depender el transporte y la distribución de los fármacos? De la concentración del fármaco, la concentración total del fármaco, de la afinidad del fármaco por el sitio de unión, si es más afín hacia el sitio de unión o más afín hacia la proteína transportadora, y la cantidad de números de sitios de unión que haya, porque si hay poquitos sitios de unión, el fármaco rápidamente los copa y va a tener que seguir con su proteína transportadora y regresarse, ¿no? Entonces, la unión de proteínas es un fenómeno que tiene dos características: es saturable y es no lineal. Saturable, ¿por qué? Porque si se me acaban las proteínas transportadoras, se me acaban los sitios de unión. Así de sencillo. Entonces, es como este salón. Este salón es saturable, ¿verdad? Porque si se me acaban las carpetas, ya no puedo colocar a ningún alumno más. Por más que algunos quieran estar ahí parados, no. Porque es saturable, ¿verdad? Todos deben estar sentados. Lo mismo pasa con las proteínas. Generalmente los procesos mediados por proteínas son procesos saturables. Porque una vez que se agotan las proteínas, se satura el sistema y ¿qué pasa? Comienza a haber irregularidades. Y esto es uno de los fenómenos que me va a llevar a interacciones farmacológicas. ¿Por qué? Si yo doy un fármaco A, que es transportado por una proteína, y doy un fármaco B, que es transportado por la misma proteína, ¿qué va a pasar si los doy juntos? Se van a pelear por la proteína. Y si lo doy en altas concentraciones, va a hacer que se sature el sistema, haciendo que haya toxicidad de uno en riesgo del otro. Y no lineal. ¿Por qué es no lineal? Porque no sigue una línea de concentración de tanto unido, tanto libre, tanto fármaco unido, tanto libre, sino que es sigue una fórmula como una parábola, ¿ya? Va a depender, a mayor concentración del fármaco, más unido a proteínas, y a menor concentración del fármaco, va en relación a cuánto haya libre y cuánto está unido a proteínas, ¿sí? O sea, la cantidad de fármaco unido a proteínas no sigue una relación lineal de que el mismo porcentaje de unión va a mantenerse cuando tengo concentraciones altas del fármaco que cuando tengo concentraciones bajas. ¿De qué va a depender? De algo llamado constante de disociación, que eso es propio de cada fármaco y eso ya es algo que ya los farmacéuticos son los que más ven esto. Ya, pero que sepan que es un fenómeno no saturable y no lineal. Ahora, habíamos hablado que otra cosa que es importante son la permeabilidad capilar. Y en la mayoría de tejidos hay una buena permeabilidad capilar. Sin embargo, en la barrera hematoencefálica, estos fenestros que me permiten una buena permeabilidad no se encuentran. Entonces, aquí sí es una verdadera barrera, porque me va a limitar el paso de ciertos fármacos. Otra de las características era la fijacionística, y ya les mencioné. Si tengo un fármaco muy liposoluble, como en el caso del tiopental, yo tengo que tener mucho cuidado con paciente que tenga gran componente de tejido graso, como el paciente obeso. ¿Por qué? Porque el fármaco se puede almacenar aquí, haciendo que yo piense que necesito más dosis, y de repente, a la hora después de terminar la cirugía, comienza a haber una depresión respiratoria, y es efecto del fármaco que se almacenó en el tejido graso que se ha liberado en ese momento. Sin embargo, también hay fármacos que se pueden unir a huesos. Generalmente suelen ser
fármacos que causan toxicidad, como en el caso de la intoxicación por plomo, que el plomo se va a almacenar en la zona de la médula ósea, y por eso hay lo que es anemia por plomo, ¿no? Y algunas alteraciones. ¿Y qué es lo que pasa en este caso? Que la liberación es muy lenta, haciendo que una persona que tiene una intoxicación aguda por plomo pueda tener una reagudización después de 10 años. ¿Ya? Porque después de 10 años se liberó el plomo almacenado ahí y tuvo una reagudización de la intoxicación. Dice, pero si no tenía contacto, pero hace 10 años tuviste una intoxicación severa y ese plomo se almacenó en tus huesos y es lo que ha causado la reagudización que te ha tocado ahora. Allá. Ya. Ahora, los compartimentos farmacocinéticos. La cinética de distribución se puede comportar de 3 formas. Incluso hay algunos textos que en los que pueden encontrar una cuarta cinética, ¿ya? Pero la mayoría de libros hablan de un modelo monocompartimental, bicompartimental y tricompartimental. Esos 3 modelos. ¿A qué se refiere? A que la distribución de un fármaco puede ser tan rápida que el que yo aplique en una zona, a los minutos puedo tener el fármaco, o al muy corto tiempo yo voy a tener el fármaco en la misma concentración, o sea, totalmente distribuido en todo el tejido, haciendo que se comporte como si todo el organismo fuera un solo compartimento. Eso quiere decir que es monocompartimental. Yo aplico un fármaco y en segundos o en pequeños minutos yo tengo el efecto farmacológico en todo su esplendor en el paciente. Eso, por ejemplo, la adrenalina pasa esto. Yo doy adrenalina y en segundos yo tengo el efecto adrenérgico en todo el organismo. ¿Ya? Entonces es un fármaco que se comporta en su distribución como monocompartimental. Tengo otro que se va a conformar como bicompartimental, en el cual se va a distribuir rápidamente hacia el central y más lentamente hacia el periférico. Pero el periférico se va a comportar como uno solo. Sin embargo, en el tricompartimental, el periférico se diferencia entre superficial y profundo, ¿no? Y es por eso que hablamos de 3 compartimentos. Compartimento central, donde están esos tejidos, compartimento periférico superficial y periférico profundo si hablo de 3 compartimentos, pero si yo hablo de bicompartimental, todo el periférico trabaja como uno solo. Primero llega a uno central y luego llega a un periférico, pero en uno solo. Entonces, ¿cuál es el más profundo? Aquellos que son de depósitos tisulares, como por ejemplo las uñas, el cabello, el hueso. El periférico superficial, la piel, la grasa, el músculo, aquellos tejidos que son más difíciles de introducirse el fármaco, pero sigue siendo de una absorción importante. Entonces, en la mayoría de textos van a encontrar esos 3 compartimentos. El monocompartimental, en la que yo aplico un fármaco y al mismo tiempo se distribuye en todos los tejidos. El bicompartimental es que yo aplico un fármaco, va a haber una central primero y una segunda distribución hacia el tejido periférico. Y la tricompartimental en que se aplica el fármaco y va a tener una primera distribución central, una segunda periférica y luego ya una mucho más lenta hacia los tejidos de depósito. Ya, la barrera hematoencefálica. En lo que es la barrera, habíamos hablado que no tiene fenestros y que entre célula y célula no hay espacios intercelulares. Entonces, aquellos fármacos que pueden absorberse por vía paracelular no se va a dar en el caso de la barrera, porque no tiene poros y porque sus uniones son muy estrechas. Entonces, haciendo que esta barrera realmente cumpla la función de barrera. ¿Qué más tiene a favor mi barrera hematoencefálica? Las proteínas de flujo. Habíamos hablado que hay proteínas que sacan el fármaco de la célula. Eso tiene mi barrera hematoencefálica, haciendo que la glucoproteína P, fármaco que haya ingresado al sistema nervioso central, atravesó mi barrera, porque es muy lipofílico, pero es detectado por esa glucoproteína P, la expulsa del sistema nervioso central,
mediante la bomba de flujo. La euglutamatina P es muy abundante en la barrera hematoencefálica y cumple esta acción. Otro es el polipéptido transportador, el OAT, que en el caso de la barrera hematoencefálica está más presente que el OCT, y se encarga de sacar aquellos fármacos que son básicos, ¿no?, que forman aniones. Un ejemplo clásico de esto es la loperamida. La loperamida es un fármaco que es un opioide, y como opioide ustedes van a revisar ya cuando vean opioides que los opioides tienen efectos en el sistema nervioso central, depresores del sistema nervioso central. Sin embargo, la loperamida no tiene estos efectos. ¿Por qué? Porque la loperamida es muy sensible a la acción de glucoproteína P. La loperamida atraviesa, la glucoproteína P lo sensa y lo extrae del sistema nervioso central. Entonces la loperamida es un opioide, sí, pero que carece de efectos opioides centrales por acción de la glucoproteína P. Es muy eficiente para eso. Sin embargo, la barrera hematoencefálica también tiene sus momentos de debilidad. ¿Cuándo se vuelve débil mi barrera? Cuando hay inflamación meningia. ¿Por qué? Porque cuando hay una inflamación meningia por una infección, que es la más frecuente, la barrera hematoencefálica cambia su permeabilidad, porque hay una inflamación. Por lo cual, cuando hay una inflamación, la permeabilidad se ve afectada. Y en ese caso, esta barrera se vuelve más permeable, permitiendo que fármacos que no entraban puedan entrar. Es por eso que las penicilinas, que son antibióticos, que normalmente no atraviesan barrera hematoencefálica, en el caso de las meningitis y la inflamación meningia, sí van a poder atravesarlo. Y las penicilinas son efectivas para el meningococo, que es una de las causas de la meningitis. Entonces ahí es un efecto favorable que haya este cambio de la permeabilidad en la barrera. Ahora, la barrera placentaria. Y aquí la pregunta es, ¿será una barrera o no será una barrera? Realmente no es una barrera. ¿Por qué? Porque la membrana placentaria, mejor dicho, es una membrana de intercambio de sustancias entre la madre y el feto. En realidad es importante que haya un intercambio, que haya una entrada y una salida de sustancias. ¿Para qué? Para que el feto pueda eliminar los desechos y le pueda ingresar los nutrientes de la mamá. Entonces, eso es importante que sepan, sí, porque si yo doy fármacos que tengan potencial teratogenicidad, y al ser la barrera placentaria realmente no es una barrera, sino simplemente es una zona de traspaso, yo voy a exponer al feto a todos los fármacos que consuma la mamá. Y si yo no revisé, y justo ese fármaco es teratogénico y yo se lo doy a mi paciente, y la paciente está embarazada y no sabía, ¿ya? Imagínense lo que puede pasar. Va a haber un alto riesgo de teratogenicidad o un aborto provocado por fármacos. Entonces, siempre hay que preguntarle, ¿está sospechando o tiene riesgo de estar embarazada? ¿Ya? No, porque otro método anticonceptivo. Ah, ya, perfecto, tome este fármaco sin problema. ¿Ya? Incluso la placenta tiene transportadores de entradas para fármacos. Y también hay algunos que hacen de salida. En la placenta va a haber PIP, o sea, glucoproteína P también está presente. Y otra de las acciones que hace que el fármaco se pueda quedar atrapado en el feto es que el pH fetal es menor que el pH del sanguíneo de la madre. Nuestro pH es 7.4, el del feto puede estar en 7.0. Entonces, el pH ligeramente menos alcalino que el de la mamá hace que haya un atrapamiento iónico y por ende haya mayor tiempo de permanencia de ciertos fármacos en el feto, pudiendo producirle toxicidad. Entonces, nuevamente, el problema aquí es, cuando nosotros usamos fármacos en gestantes, tenemos que tener mucho cuidado. Primero, que no produce toxicidad y que, sobre todo, no produce teratogenicidad. Cuando lo damos en el primer y segundo trimestre gestacional. Y bueno, aquí tienen, ¿no? Alcohol y nicotina, nunca en una gestante. Son teratogénicos. Sí, el siguiente es metabolismo. Y este es uno de los más estudiados últimamente desde el punto de vista molecular, porque el metabolismo se encarga de transformar el fármaco o xenobiótico en un producto que sea más polar o más soluble en agua. ¿Por qué? Porque si mi mayor mecanismo de excreción de fármacos es por la orina, yo necesito que ese fármaco se pueda disolver en la orina, ¿verdad?
y la orina es un ultrafiltrado, es más agua que otra cosa. Entonces yo necesito que ese fármaco se pueda diluir ahí para poder eliminarlo más fácilmente. Entonces el metabolismo se encarga de traducir este fármaco, que puede ser muy lipofílico, en una sustancia que sea más soluble en agua, para yo poder eliminarlo de la forma más sencilla que yo tengo, que es a nivel renal. Generalmente el metabolismo de un fármaco hace que mi fármaco, que está en un metabolito que es muy activo, pase hacia un metabolismo menos activo. Sin embargo, esto no se da siempre. Esto es usualmente. ¿Qué puede pasar? Yo puedo dar algo llamado profármaco, que es un fármaco en una forma previa a la forma activa. Si yo doy acá un profármaco, el fármaco se metaboliza, y este metabolito puede ser incluso más activo que el fármaco original, porque yo lo di como profármaco. Yo necesito que ese profármaco se metabolice para que realmente pase a la forma activa del fármaco. Entonces, en esos casos, el metabolismo no promueve que disminuya su actividad, sino promueve que aumente la actividad de ese fármaco. Entonces, yo me voy a ubicar en diferentes situaciones. La primera situación es que mi fármaco es muy hidrosoluble y a la vez es muy polar. Entonces, haciendo que yo no necesite metabolizarlo, porque ahí nomás el fármaco, mientras esté libre, se va a excretar por la orina, de forma muy fácil porque se disuelve. Luego yo voy a tener un fármaco que sea hidrosoluble, pero que sea poco polar. Entonces, a este que es poco polar necesito hacerlo más polar mediante un mecanismo que se llama conjugación. Y la conjugación es un mecanismo de metabolismo de fase 2. Ya, entonces este fármaco va a tener fase 2 de metabolismo para que yo lo pueda excretar por vía renal. Pero yo voy a tener un fármaco, y es la mayoría, que son liposolubles. Ya, si es liposoluble, yo voy a tener dos opciones: que yo lo pueda metabolizar, y tengo metabolismo de fase 1 y metabolismo de fase 2 en diferentes reacciones bioquímicas, o que mi fármaco sea poco biotransformable, o sea que sea muy difícil de metabolizar, y aquí genera la toxicidad. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Que este fármaco, que es poco biotransformable, se va a almacenar, se va a retener, y yo no lo voy a poder limitar con facilidad. Entonces, en el caso de la toxicidad por drogas, por cocaína, la toxicidad crónica por cocaína, pasa esto: hay retención de los metabolitos. Entonces, la biotransformación es un proceso que tiene dos fases. La fase 1, que suele darse en el retículo endoplasmático. ¿De qué? Del hepatocito, porque el principal órgano que metaboliza es el hígado. Puede haber metabolismo en otros órganos, sí, sobre todo si son del tracto gastrointestinal. Intestino. En otros órganos, sí, en el riñón, en el pulmón, en las glándulas adrenales, en el cerebro y en la piel. Sin embargo, el metabolismo de estos otros órganos es mínimo. Suele ser un metabolismo muy local, que se activa sobre todo cuando hay deficiencia del metabolismo hepático, como por ejemplo en el paciente que tiene cirrosis o el paciente que tiene insuficiencia hepática. El principal órgano del metabolismo es el hígado. Entonces, ¿en quién se da esa fase 1 y esa fase 2 de metabolismo? En el hepatocito. Entonces, la fase 1 generalmente se da en el retículo endoplasmático y tiene tres fases, tres procesos importantes: oxidación, reducción e hidrólisis o hidroxilación. ¿Sí? Tiene esos tres importantes. Que cada uno de esos se pueda diferenciar en muchos otros, sí, aquí está, porque hay diferentes enzimas que producen diferentes procesos. Pero así sea oxidación alifática o desalquilación, son procesos de oxidación, todos son procesos de oxidación. Entonces, los mecanismos de fase 1 se dividen en tres importantes: oxidación, reducción e hidroxilación. Y en el caso de la fase 2, aquí ya no son reacciones bioquímicas netas, sino que hay una reacción de conjugación. Y aquí en esa reacción de conjugación es que se va a agregar una molécula al fármaco para que ese metabolito sea más polar. Entonces hay procesos de glucurinación, porque se agrega una molécula llamada glucurónido, una acetilación, porque hay una N-acetiltransferasa que va a agregar un grupo acetilo,
Proceso de conjugación con glutatión, porque se agrega una molécula de glutatión, que es un antioxidante natural. Conjugación con sulfato, con NO,S-metilación y transulfuración, que son agregar una molécula más grande hacia ese fármaco para hacerlo menos activo, o hacerlo en este caso más polar y se pueda eliminar. Ya, este iba antes, ya, se me movió. Todos los procesos de biotransformación van a ser mediados por enzimas, ¿no? Por proteínas, que van a ser procesos enzimáticos porque van a transformar ese fármaco. Y dentro de las enzimas de fase 1, las oxigenasas o las monooxigenasas mixtas, en el cual el citocromo P450 o CYP es el más importante de todos, es el del que vamos a hablar más. Pero que sepan que existen la fablina monoxidasa y los epóxidos hidrolasas, que pueden ser microsómicas o solubles, que se encargan de metabolizar fármacos, pero en menor medida. La enzima más importante del metabolismo es el CYP, el citocromo P450. Y vamos a explicar ahora por qué es tan importante. En el caso de la fase 2, tenemos a la sulfoniltransferasa, es una de las más importantes, a las acetiltransferasas o N-acetiltransferasas, que es sobre todo importante porque son sensibles a polimorfismos genéticos. Y aparte de esto tenemos a otras enzimas como la alcohol deshidrogenasa y la aldehído deshidrogenasa. Estas son importantes porque metabolizan el alcohol etílico, ¿ya? Los alcoholes y los aldehídos solo se metabolizan por estas enzimas, no son metabolizadas por CYP, o mejor dicho, podrían ser metabolizadas por CYP siempre y cuando haya una gran intoxicación alcohólica, pero la forma normal de metabolismo es dada por las alcohol deshidrogenasa y aldehído deshidrogenasa. Ya, entonces vamos a hablar del sistema P450. El sistema del citocromo P450 o CYP es una gran familia de enzimas, es una gran familia de proteínas que tiene marcada especificidad por su sustrato, pero no todas. Las que justo metabolizan fármacos son menos específicas que las CYPs, que normalmente tienen funciones endógenas en el organismo. Porque si bien las enzimas CYP metabolizan fármacos, en el organismo tienen otras funciones. El metabolismo de sustancias lipofílicas, de derivados de vitaminas lipofílicas o de hormonas esteroideas. Por eso es que tenemos al CYP19, que sería la aromatasa, que se encarga de metabolizar los estrógenos, ¿no? O a la CYP4, que se encarga del metabolismo de los epóxidos. El CYP, al ser un sistema enzimático, es inducible. ¿Y qué quiere decir que es inducible? Que yo puedo aumentar la cantidad de enzimas o aumentar la cantidad de proteínas de estas CYPs dependiendo de la necesidad. O sea, yo puedo inducir el metabolismo, puedo aumentar la cantidad de enzimas que yo estoy produciendo. Por eso se dice que es inducible. Entonces, al aumentar la cantidad, aumento la función de estas enzimas. O sea, hacen que metabolicen más cantidad y más rápidamente. Las enzimas CYP son muy ubicuas y aquí esto quiere decir que no solamente nosotros, los mamíferos, seres humanos, tenemos CYP. Desde la planta, desde el hongo, en todos los reinos de seres vivos hay CYPs. Desde células procariotas hasta células eucariotas hay CYPs. Entonces hay CYP en animales, plantas, hongos y bacterias. Sin embargo, los CYPs que son de los humanos son diferenciados a los CYPs que hay en otros animales y son diferenciados de los CYPs que hay en los hongos y en las plantas. Por eso, si hablábamos de que hay CYP1, CYP2, CYP3, hay CYP hasta 114, creo, si mal no recuerdo la última revisión. Hay infinidad de familias de CYPs y conforme se van estudiando en los otros reinos es que se van separando las numeraciones de los CYPs. Incluso hay páginas web que hacen toda esta clasificación de los CYPs. Si tienen curiosidad, pueden buscar. Estos CYPs se encuentran principalmente en el sistema digestivo, por eso es que son los principales metabolizadores de fármacos,
pero también se pueden ubicar en los otros órganos que ya mencionamos en muy pequeñas cantidades. Bueno, antes de seguir hablando de los CYPs, vamos a hablar del metabolismo del etanol. Ya. Para que veamos cómo funciona el alcohol deshidrogenasa y la aldehído deshidrogenasa, que son otras de las enzimas que metabolizan. Alcoholes y aldehídos. Entonces, cuando nosotros consumimos etanol, hay una enzima que se llama alcohol deshidrogenasa, que va a transformar a este alcohol en acetaldehído. Y este acetaldehído es el que provoca todos los síntomas de la resaca. ¿Ya? Entonces, como esto nos hace mucho daño, hay otra enzima llamada aldehído deshidrogenasa que se encarga de metabolizarla hacia ácido acético, y a partir de ahí ya vas hacia acetil-CoA, hacia la vía de los ácidos grasos. Por eso el consumir alcohol aumenta la cantidad de ácidos grasos que tenemos. ¿Sí? O sea, ¿por qué aumenta el colesterol? ¿Por qué aumentan los triglicéridos? Porque se consume mucho alcohol a veces, ¿no? Ya. Entonces, estas dos enzimas son muy importantes. ¿Y qué es lo que pasa? Estas enzimas no son inducibles como el CYP. Entonces, si yo consumo mayor cantidad de alcohol, yo solamente voy a tener la cantidad de enzimas que ya tiene mi organismo, no va a producir mayor. Entonces, el metabolismo del alcohol es tiempo dependiente, uno por la cantidad de enzimas y otro porque necesita cofactores para su metabolismo, que están acá, que son el NAT, porque el NAT es necesario para la activación del proceso enzimático, tanto del alcohol deshidrogenasa, como acá lo ven, el NAT, como la del aldehído deshidrogenasa. Entonces, como mi organismo tiene una producción constante de NAT, ¿ya? Yo voy a metabolizar una cantidad de alcohol en el tiempo, siempre la misma cantidad. ¿Y de qué va a depender? De la cantidad de NAT que produzca mi cuerpo y de la cantidad de enzima que tenga mi organismo. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? A que cuando ustedes consumen alcohol, si consumen mucha cantidad rápidamente, llegan a niveles de intoxicación. Pero si van consumiendo de a pocos, no llegan a niveles de intoxicación. Porque eso de a pocos hace que el cuerpo vaya metabolizando con el tiempo, haciendo que lentamente se llegue a esos niveles de toxicidad. Y los diferentes niveles de toxicidad del alcohol me van a dar diferentes manifestaciones, que ustedes ya las deben conocer. Ya, entonces el sistema CYP. Habíamos hablado que el CYP se encuentra en el retículo endoplasmático, ¿verdad? Sin embargo, este sistema CYP tiene una molécula importante en su estructura que se llama hierro, pero no es cualquier hierro, es el hierro M, que le permite poder hacer los mecanismos de oxidación, de reducción y de hidroxilación, gracias a que ese hierro M es muy activo desde el punto de vista bioquímico. Entonces, la estructura del CYP, al tener el hierro M, hace que justamente pueda producir todos los procesos de metabolismo de primera fase de la cual hemos mencionado, ¿no? Y como pueden ver del retículo, en realidad el complejo CYP es una pequeña enzima que está ahí en la membrana. Cuando hablamos del CYP, tenemos que recordar a este señor, que es Martin Kingenberg, que descubrió al citocromo P450. Pero cuando lo descubrió, no se enteró lo que había descubierto. Solamente supo que había encontrado en células de hígado de ratones, ¿ya?, una enzima que cuando estaba presente, el fármaco se metabolizaba. Y cuando no estaba presente, el fármaco no se metabolizaba. Y dijo, esta enzima tiene relación con que haya mayor actividad o menor actividad de ese fármaco. Y al estudiarla, vio que tenía una absorbancia a nivel de 450 nanómetros, entonces le puso, y a la vez tenía un citocromo, entonces le puso P450. Pero nada más le pusieron el nombre. Sin embargo, este es el estudio del señor. Sin embargo, años después, con Ryo Sato y Tsuneo Mura, es que realmente denominan a este citocromo P450 y le dan todo el estudio, inician todo el estudio que se tiene del nivel del CYP,
y la gran variabilidad de enzimas que existen para el metabolismo de fármacos. Entonces, gracias a estos señores es que nosotros conocemos ahora cómo es que es todo este proceso de metabolismo. Ahora, ¿por qué estos CYPs tienen un número, una letra y luego otro número? Porque cada uno de estos codifica la especificidad de ese CYP. El primer número que viene continuo al CYP es el número que identifica la familia. El siguiente número, la siguiente letra en este caso, es lo que identifica a la subfamilia del CYP. Y el último número es el nombre de la enzima específica. Por ejemplo, se puede decir que el CYP, el primer número es el nombre del apellido paterno, la letra del apellido materno, y el número último es el nombre de la persona. Eso es como está clasificado los CYP. Entonces, cuando yo hablo de subfamilia, yo hablo de la subfamilia 2A. Pero cuando hablo de la familia, yo hablo de la familia CYP2 o CYP1. O cuando yo hablo de la enzima específica, ya le tengo que poner su nombre, apellido y apellido materno, apellido paterno, y digo CYP2A7. ¿Qué otra cosa puede encontrar en revisiones que llevan de los CYPs? Puede encontrar este asterisco, un número y una letra. Y esto está hablando de que esa es una variante genética de ese CYP. Entonces, cuando encuentren esto, se está refiriendo a que no es la forma normal del CYP, es la forma que tiene una variante genética de ese CYP. Entonces, como les había mencionado, estos CYP van a tener acciones fisiológicas en el organismo, porque los CYP no fueron creados para metabolizar fármacos en el organismo, sino que tienen funciones fisiológicas, que de repente lo deben haber visto en fisiología y no se dieron cuenta. En el caso, por ejemplo, del CYP17 y el CYP... En el caso de algunos CYPs, que generalmente es el CYP19, se encarga del metabolismo de las proteínas... de los estrógenos, como la aromatasa. El CYP19 está activo en la aromatasa para que haya la producción de estrógenos y a partir de DEAs, de hidroepiandrosterona. Ya. También se encarga del metabolismo de la vitamina D y se encarga del metabolismo del colesterol. Entonces, todo lo que tenga que ver derivados de ácidos grasos, como el ácido araquidónico, ya, es metabolizado por CYPs. No usualmente los CYPs que son para metabolismo de fármacos, que son el 1, 2 y 3, sino a partir del 4, el 5, el 10, el 11, el 19. Entonces, ya centrándonos en la parte de fármacos, los CYPs, en el ser humano, hay 12 que tienen potencial función a nivel de metabolismo de fármacos. Tenemos el CYP 1A1, 1A2, 1B1, 2A6, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 y el 3A4 y el 3A5. En este caso, ¿por qué he marcado el 3A4? Porque como pueden ver aquí en la gráfica, el CYP 3A4 es el más abundante en el organismo. ¿Y por qué es importante que sea el más abundante? Porque es el que se encarga de metabolizar la mayor cantidad de fármacos. Cerca de la mitad, más de la mitad de los fármacos que consumimos normalmente son metabolizados por el CYP 3A4. ¿Quién le sigue en importancia? Ese de aquí, el 2D6. El 2D6 es otro de los CYPs que se encarga de metabolizar una gran variedad de fármacos. Después tenemos el 1A2 y el 2C9 en importancia. Entonces aquí podemos ver que una de las subfamilias más importantes es el CYP3. Y en el CYP3 tenemos al CYP 3A4, que se encarga solamente el CYP 3A4 de metabolizar todos estos fármacos. Y aquí tienen, por ejemplo, el 1A2 metaboliza esto, el CYP 2A6, el 2C8, el 2C9, el 2D6 y el 3A4. Pero uno de los principales metabolizadores es la subfamilia 3A. ¿Mediante quién? Mediante la enzima específica 3A4. Y en la fase 2 ya habíamos mencionado que también hay enzimas. Una de las más frecuentes es esta, la glucuroniltransferasa. Es muy frecuente. Y otra de las de importancia, pero no tan abundante, pero es importante, es la N-acetiltransferasa. Y en cantidad tenemos a la glutatión sulfidrilo, por eso es S-transferasa,
y la sulfotransferasa en frecuencia. Ahora, otra cosa que quiero que quede claro es que no todos los fármacos tienen que pasar metabolismo de fase 1 y de fase 2. Va a haber algunos fármacos que solo pasen metabolismo fase 1 y ya no necesiten fase 2, y hay algunos que solo necesitan fase 2. Entonces, fármacos pueden tener metabolismo de fase 1, o metabolismo de fase 2, o metabolismo de fase 1 y metabolismo de fase 2. De que va a depender del fármaco que estén estudiando en ese momento. Y una de las de los grupos farmacológicos en los que se puede ver bien esto son las benzodiazepinas, en los que ustedes van a tener aquí diazepam, que se metaboliza por fase 1 a nordazepam, y que luego hace un proceso de glucuronización y tiene otro metabolito secundario. Entonces va a haber diferentes fármacos que van a tener solo metabolismo fase 1, metabolismo fase 2, y algunos que van a tener las dos fases. Ahora, ¿qué factores influyen en el metabolismo de estos fármacos? La inducción enzimática, la inhibición enzimática y los polimorfismos genéticos principalmente, pero el estado fisiológico, tanto la edad como el sexo, influyen. Los factores ambientales influyen, y las condiciones patológicas como la insuficiencia hepática o la cirrosis hepática van a influir en el metabolismo de fármacos, ¿no? Les había mencionado, si un paciente tiene deteriorada la función hepática, algunos otros órganos como el intestino, el riñón, pueden metabolizar fármaco para sustituir la función de ese hígado dañado. Sin embargo, no va a ser lo suficiente por la eficacia que tiene el hígado para metabolizar. En los estados fisiológicos, no tanto para los CYPs, pero en general, por ejemplo, en el alcohol deshidrogenasa y en el aldehído deshidrogenasa, las mujeres tenemos menor concentración de enzima de forma natural. Entonces las mujeres metabolizamos más lentamente el alcohol que lo que hacen los varones. Y en el caso de la raza, las poblaciones caucásicas metabolizan más lentamente el alcohol que otras poblaciones, ¿no? Como por ejemplo los africanos. Entonces por eso es que algunos de raza caucásica o de raza asiática no toleran tanto el alcohol como otras razas, ¿no? Y por eso las mujeres no toleran tan rápido tanto alcohol como los varones. En el caso de factores ambientales, sobre todo eso tiene que ver con la parte de toxicología, porque va a haber sustancias que pueden hacer que se inhiban ciertas enzimas por la toxicidad y las interacciones. Pero vamos a centrarnos en estas tres de las que vamos a hablar un ratito. La primera es inducción enzimática. Habíamos hablado que las enzimas CYP son inducibles, entonces yo puedo aumentar la producción de una enzima, aumento la cantidad y aumento su función y aumento su velocidad de metabolismo. Entonces, el CYP es inducible y algunas transferasas de fase 2 también son inducibles, pero en este caso las que son más frecuentemente inducibles son el CYP. Y este proceso de inducción es dosis dependiente y tiempo dependiente. Esto quiere decir que si yo doy mayor cantidad del agente inductor, voy a acelerar esa inducción, o si yo doy mayor tiempo al agente inductor, yo voy a acelerar esa inducción. Pero también al mismo tiempo que sea tiempo dependiente, hace que sea un proceso reversible. Yo desaparezco el agente inductor, retiro el agente inductor y la acción de inducción se va a eliminar, se va a ir del organismo. Entonces va a depender de cuánto tiempo yo esté dando al agente inductor para tener el efecto de inducción enzimática, ¿sí? Pero lamentablemente por ser este proceso así, es que a veces es más difícil identificar una inducción enzimática en un paciente que identificar una inhibición, porque la inhibición suele darme los síntomas muy rápidamente. Entonces, en el caso de inducción enzimática, lo que hay es una acción sobre receptores nucleares. Y estos receptores nucleares lo que van a hacer es activar factores de transcripción, y esos factores de transcripción van a hacer que mi RNA produzca mayor cantidad de proteínas, o sea, las enzimas, mayor cantidad de enzimas. Entonces, cuando estos fármacos se unen a estos receptores nucleares, lo que van a hacer es que a nivel del hepatocito comience una sobreproducción de estas enzimas CYP, generando el fenómeno de inducción enzimática. Entonces, aquí yo tengo fármacos que son inductores. Omeprazol. Algunos piensan que el omeprazol es lo más inocuo del mundo y por eso lo toman como si fueran caramelos todos los días, a pesar que no tienen una prescripción médica.
pero ya saben que en el caso del omeprazol, si lo toman con otros fármacos, puede ser inductor del metabolismo de esos otros fármacos. En el caso de la rifampicina, ¿qué es lo que van a ver ahora en su seminario? Entonces ya saben a dónde va el caso clínico que van a ver hoy día. Hacen inducción enzimática. Y el proceso de inducción es que llegue el agente inductor a todo un sistema de receptor que va a activar a una proteína coactivadora, haciendo que en el hepatocito aumente la transcripción de enzimas, y en ese caso del CYP3A4. Cuando se activa el PXR y el RXR, se activa la producción del CYP3A4, que es la enzima que metaboliza la mayor cantidad de fármacos, habíamos dicho. Entonces, hay muchas interacciones cuando se activa justamente este receptor. ¿Cuáles son las consecuencias de esta inducción enzimática? Va a depender mucho de qué tipo de fármaco hayamos dado y cómo sea el metabolito de ese fármaco. Entonces, si el metabolito es menos activo y yo he aumentado el metabolismo hacia ese metabolito menos activo, lo que voy a tener es una reducción rápida del efecto terapéutico esperado. Entonces el paciente me dice, no me funciona el medicamento que usted me está dando. Ah, es que está tomando otro fármaco que está induciendo el metabolismo de ese fármaco, haciendo que haya mayor cantidad de metabolismo inactivo. O sea, disminuye mi efecto terapéutico. Pero ¿qué pasa si el metabolito no es menos activo, sino al contrario, es mucho más activo? O yo he dado un profármaco y el metabolismo me lo lleva hacia la forma biológicamente activa y por ende el que tiene actividad farmacológica. Voy a incrementar el tiempo o la intensidad de ese efecto que yo he esperado, pudiendo producir toxicidad o efectos adversos. Y si peor aún, el metabolito que yo estoy induciendo es tóxico, lo que voy a tener es un efecto tóxico muy rápidamente, haciendo que en consecuencia hayan interacciones farmacológicas por la inducción enzimática. En algunos casos puede haber resistencia al fármaco, ¿no? Intolerancia. Tolerancia quiere decir que ya no hay respuesta del receptor hacia el efecto de este fármaco. ¿Qué fármacos me pueden producir inducción enzimática? Rifampicina. ¿Qué es rifampicina? Un fármaco que se usa para el tratamiento de la tuberculosis. Entonces el paciente que consume tratamiento anti-TBC no lo consume un día, no lo consume dos, no lo consume una semana, lo consume meses, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con cualquier fármaco que le puedan dar adicionalmente a ese paciente que tiene TBC y que de repente esté con gastritis y que de repente esté con una dermatitis, o que de repente justo tuvo una celulitis y hay que darle un antibiótico, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con las patologías concomitantes a ese paciente que está en tratamiento anti-TBC, porque hay inducción por rifampicina. Fenitoína, paciente que tiene tratamiento anticonvulsivante para tratar la epilepsia, toma fenitoína de forma crónica, todos los días toma fenitoína. ¿Qué va a pasar? Si yo no conozco bien acerca de interacciones farmacológicas, voy a tener inducción enzimática. Y anticonceptivos orales. Los anticonceptivos orales inducen metabolismo, pero también son inducibles de metabolismo. ¿Ya? Entonces aquí hay muchas interacciones. Inhibición enzimática. Esto es más fácil porque inhibición ya sabemos, inhibe, o sea, bloquea. ¿Y qué es lo que pasa? Efectivamente, lo que pasa es que el CYP es peleado por dos fármacos, haciendo que el que tenga mayor afinidad se va a unir, bloqueando el metabolismo del otro fármaco. Se ve mejor en esta gráfica, ¿ya? Cuando se da la droga sola, el CYP lo va a metabolizar y la droga 1 va a pasar al metabolito de droga 1 y luego va a ser excretado, el clearance de la droga 1, ¿no? La excreción. Pero cuando yo doy dos drogas, una droga aquí en este caso es la víctima y otra droga es la perpetradora, o sea, la que le va a hacer daño en este caso, la que le va a inhibir, la va a bloquear. Entonces voy a tener mi enzima CYP, pero esta enzima CYP tiene mayor predilección por esta droga 2. Entonces se va a unir esta, dejando a la droga 1 libre, y si esta droga 1 es biológicamente activa, mayor concentración tóxica. Si esta droga 1 es profármaco, no va a haber efecto farmacológico. Pero lo más frecuente es que yo doy la droga 1 y esta droga
Como yo no me doy cuenta de inhibición, el paciente toma su segunda dosis, sigue normal, toma su tercera dosis y llega a concentraciones tóxicas rápidamente. Por eso la inhibición es más fácil de notar que la inducción. Y entonces aquí pueden ver en la gráfica la concentración de dar la droga sola, pero la concentración de dar la droga con el inhibidor hace que yo bloquee el metabolismo, haciendo que las concentraciones de esa droga que ha sido inhibida aumentan rápidamente en sangre. Ejemplos aquí. Tenemos un CYP 1A4, ¿ya? Que tiene un sustrato. Este 1A4 metaboliza todos estos fármacos. Cafeína, haloperidol para como fármaco antipsicótico, naproxeno, que es un AINES, propanolol, que es un beta bloqueante. Y entonces, ¿qué va a pasar? Este CYP 1A2 puede ser inhibido, pero a la vez también puede ser inducido. Entonces yo tengo que tener cuidado de dar si yo doy a un paciente haloperidol y al mismo tiempo le doy ciprofloxacina porque tiene una infección, voy a estar inhibiendo el metabolismo. Pero si ese paciente fuma, al mismo tiempo va a estar induciendo el metabolismo. Entonces hay interacciones farmacocinéticas. Hasta aquí, farmacocinéticas, porque todavía no hemos visto farmacodinámica. Y otra de las cosas que afectan son los polimorfismos genéticos. Y en ese caso, uno de los casos típicos que siempre van a revisar, y está en la mayoría de textos, es que la N-acetiltransferasa, que se encarga de la N-acetilación, que se da con la isoniazida, se ha afectado porque hay una variante genética que hace que esa enzima funcione diferente al efecto normal, haciendo dos grupos, o que lo hagan más rápido o que lo hagan más lento. Entonces, yo tengo una droga que un grupo metaboliza más rápido. Entonces, si yo necesito que esa se concentre en su forma activa y lo metaboliza más rápido de la forma inactiva, yo voy a tener rápidamente poco efecto terapéutico. Pero si ese fármaco metaboliza más lento, yo voy a tener un gran efecto terapéutico y incluso toxicidad, si lo tomo frecuentemente. ¿Y en qué caso se da esto? En los fármacos antituberculosos como la isoniazida. La N-acetiltransferasa se encarga de metabolizar la isoniazida. Y ya dijimos, tratamiento TITEVE no se da un día, dos, se da meses. Yo tengo que identificar si somos acetiladores rápidos o acetiladores lentos. El doctor en la clase inaugural les mencionó, los peruanos somos acetiladores rápidos. Y hay todo un mapa para definir los acetiladores. Entonces nosotros sí tenemos problemas de resistencia justamente por estos fenómenos. Bueno, y en el caso del metabolismo de paracetamol es algo rápidamente para que vean que la toxicidad se puede dar incluso por alteración del metabolismo. Lo normal en el metabolismo del paracetamol es que haya metabolismo en fase 1 mediante el glutatión sulfidrilo y luego metabolismo en fase 2. Sin embargo, ¿qué pasa en la intoxicación por paracetamol? Hay tanto paracetamol que se forma un metabolito tóxico llamado NADQ1. Y ese NADQ1 necesita el glutatión para poder disminuir su toxicidad. Sin embargo, como no hay suficiente glutatión porque se agota por la toxicidad, lo que pasa es que este NADQ1 comienza a desnaturalizar la célula donde está. ¿Y dónde estamos? En el hígado, porque estamos metabolizando paracetamol, haciendo que comienza a dañar la estructura del hepatocito, produciendo ¿qué? Hepatitis farmacológica. Entonces el paracetamol, ¿qué tipo de toxicidad me da? Hepatitis medicamentosa, hepatitis farmacológica, justamente porque hay un exceso de fármaco que satura a la enzima que la metaboliza. Y bueno, en este caso, ¿cuál es el tratamiento? N-acetilcisteína, para que haya una mayor inhibición de este metabolito tóxico y pueda esperar el glutatión sulfidrilo para metabolizarlo. Ahora, excreción. Estamos clases hasta la 1:30. Ya, tengo tiempo. Que son 2 clases, ya es bastante. Ya ahí, en lo que... break de 10 minutos y no me va a alcanzar para terminar la clase. Ya, excreción. Esto es un fenómeno ya más rápido porque todos ustedes ya llevaron fisiología renal y lo comprenden al 100%. Entonces ya hemos mencionado
que el órgano más eficiente para poder excretar fármaco es el riñón, el más económico y el más eficiente porque tiene un gran volumen de excreción. ¿Cuánto de orina formamos? Al día, 1,5 litros. Los que toman más agua pueden llegar a los 2 litros, los que toman menos agua en 1 litro, pero más o menos 1,5 litros, ¿verdad? Entonces, en ese 1,5 litros yo puedo disolver mucha cantidad de fármaco, ¿sí? Por eso es que la excreción renal es la más eficiente, la más económica desde el punto de vista de ahorro energético del organismo. Sin embargo, la excreción se puede dar por diferentes vías. Diferentes líquidos corporales se puede excretar fármaco. Uno de ellos, la bilis y las heces. Ahí se puede excretar fármaco. En el aire expirado. Y nuevamente volvemos al ejemplo del etanol, que es el más clásico. Ustedes cuando han estado cerca a alguna persona que está intoxicada por alcohol, ¿no sienten un olor característico? Aliento alcohólico. Eso es eliminación de alcohol por vía respiratoria. Porque el alcohol es volátil. Ya habíamos hablado hace un rato que el alcohol es muy volátil, ¿no? Se volatiliza rápidamente. Entonces nosotros eliminamos etanol por la respiración. En mucho menor porcentaje vamos a eliminar en la saliva, en la leche materna y en el sudor. Sin embargo, la leche materna, a pesar de ser una vía poco importante desde el punto de vista para la mujer, o sea, para la persona, es muy importante para el niño lactante. Porque nuevamente, si nosotros damos, así sean pequeñas concentraciones, para ese neonato lactante, esas concentraciones pueden ser muy altas y causarle toxicidad. Entonces nosotros tenemos que saber bien si hay ciertos fármacos que se concentren más o menos en leche materna y esta concentración pueda causarle daño al bebé lactante. Algunas veces la lactancia tiene que contraindicarse cuando la paciente necesita un tratamiento farmacológico y no hay otra opción, se le da sustitutos de leche al niño mientras dure el tratamiento farmacológico. Entonces, ¿qué características tienen estas vías? La más importante es el riñón y la vamos a hablar con más detalle, pero en el caso de la bilis y las heces, es una vía que se puede estudiar junta, porque el fármaco que no se absorba al nivel del tracto gastrointestinal, ¿a dónde va a ir? Hacia el intestino grueso y hacia las heces. Entonces se elimina por ahí. El fármaco que se elimina por la bilis ¿hacia dónde se elimina? Hacia el intestino delgado y por ende va hacia toda la parte intestinal y se elimina por las heces. Generalmente esta excreción va en contra de la gradiente de concentración, o sea, es un mecanismo de eliminación con gasto energético, con alto gasto energético, porque puede concentrar hasta 500 veces más la concentración que hay en el plasma. O sea, un fármaco en la bilis puede estar tan concentrado que va a estar hasta 500 veces más la concentración del fármaco que yo puedo tener en el plasma. Por eso la bilis es un medio muy importante para poder eliminar aquellos fármacos que sean muy lipofílicos y que yo no puedo biotransformar. En el caso del pulmón, es importante para aquellos fármacos que sean volátiles o cuando yo doy terapia inhalatoria. ¿Por qué? Porque los anestésicos inhalados se van a administrar por vía inhalatoria, pero también se van a eliminar por la vía inhalatoria. Entonces, hay otras constantes cinéticas que tienen que ver con distribución alveolar, que son importantes en esta vía, la respiratoria. Y en el caso de la leche materna, la mayor importancia es si este fármaco va a tener un efecto farmacológico a nivel del lactante que está siendo amamantado. Y en ese caso, nuevamente, alcohol y nicotina prohibidos, porque son tóxicos para el niño. Otra de menor importancia es la lacrimal, la sudoración y la saliva. La lacrimal es de menos importancia, pero en algunos fármacos que pueden teñir tanto la orina, pueden teñir también el sudor o pueden teñir las lágrimas, de un color medio rojizo y pareciera que tuviera secreción sanguínea, pero en realidad es solamente coloración. Bueno, aquí rápidamente para que recuerden que en la vía renal hay un proceso de filtración, un proceso de reabsorción y un proceso de secreción tubular. Al final, ¿cuál es la tasa de excreción? La resultante entre la filtración más la secreción menos la reabsorción, ¿no? Como se excreta el sodio a nivel renal, igual pasa con los fármacos. Fármaco se filtra, fármaco se reabsorbe, fármaco se secreta.
Y la resultante de la excreción va a ser filtración más secreción menos reabsorción. Entonces, así tenemos que el proceso de filtración va a depender del fármaco, cuánto fármaco hay libre y cuánto fármaco no está ligado a proteínas. En el caso de la secreción subtubular, que es un proceso activo, va a depender específicamente de las proteínas transportadoras de membrana. ¿A nivel de dónde? De la célula de la nefrona. Ya sea túbulo contenido proximal o asa de Henle, es importante. Y va a depender de la reabsorción tubular, que generalmente es un proceso pasivo. Y hacer un proceso pasivo depende de dos cosas que ya hemos hablado. Del pH y de que si está el fármaco en su forma no ionizada o en la forma ionizada. Si está en su forma no ionizada, se va a reabsorber más rápidamente. Si está en la forma ionizada, no se reabsorbe y se elimina por la orina. ¿Sí? Entonces, la importancia del pH es justamente para ver si está en forma ionizada o en su forma no ionizada. Nuevamente, dentro de todo esto que es la nefrona, el túbulo contorneado, es muy importante los transportadores que ya habíamos hablado, tanto el OAT como el OCT, el transportador de aniones orgánicos o de cationes orgánicos. ¿De qué va a depender? De que es un fármaco que es ácido en su forma ionizada o si es básico en su forma no ionizada también, ¿no? Catión o anión. Entonces, la excreción renal en la fase de la filtración glomerular va a depender de algunos parámetros, pero directamente de qué depende, de cuánto sea la fracción de fármaco libre en la sangre. Entonces, todo el fármaco libre se filtra porque está libre. Pero si este fármaco libre, su tamaño molecular es muy grande, no se llega a filtrar. Si es hasta 40 Armstrong, se filtra completamente. Si es más grande, no se va a filtrar. Si tiene un peso molecular muy alto, mayor a 70.000, no se va a filtrar, a pesar de que esté libre. ¿Sí? Y obviamente, si está unido a proteínas, las proteínas no se filtran. Normalmente el riñón no filtra proteínas. Entonces, no se va a filtrar si está unido a proteínas. También va a depender de la tasa de filtración glomerular. Lo normal es que vaya entre 15 a 130. Entonces, si un fármaco tiene una tasa de filtración entre estos rangos, generalmente se va a eliminar por filtración glomerular. Entonces, nuevamente, si la función renal en general está deteriorada, va a haber acúmulo del fármaco en sangre, porque el riñón no está siendo eficiente para poder eliminar todo ese fármaco. ¿Qué fármacos se eliminan por filtración glomerular? Ejemplos: aminoglucósidos, que son antibióticos; vancomicina, que son antibióticos; cefalosporinas, que son antibióticos. Entonces, cuando lleguen al capítulo de antibióticos, tienen que tener mucho cuidado en hacer ajuste renal de las dosis, porque si hay compromiso renal, yo tengo que dar menos fármaco o calcular la cantidad de fármaco que le doy dependiendo de la depuración de creatinina que tenga ese paciente. La secreción tubular, dijimos, es un proceso activo que depende ¿qué? De las proteínas transportadoras. ¿Cuáles? El OAT o el OCT, principalmente. Hay otros sí. Por ejemplo, ampicilina es un fármaco que necesita esa proteína transportadora. Entonces, nuevamente, si yo doy dos fármacos o hasta 3 fármacos y los 3 se excretan por la misma proteína transportadora, por secreción tubular, yo voy a tener interacción farmacológica porque estas proteínas transportadoras son saturables. Recuerden, todo lo que está asociado a proteína se satura. Entonces, cuando tengo un exceso de fármaco y no tengo suficientes proteínas, voy a saturar el sistema y va a haber fármaco libre o fármaco que se almacene en la circulación y no en la parte renal. En este caso, el Probenecid es un ejemplo de droga porque lo que hace es bloquear los transportadores, y al bloquear los transportadores puede hacer que un fármaco se enmascare porque se va a excretar más rápidamente, porque va a impedir la reabsorción. Entonces, el Probenecid es un fármaco que está vetado en el deporte porque enmascara el uso de otras drogas, haciendo que se bloquee la reabsorción principalmente. En el caso de la reabsorción tubular, dijimos que es un proceso pasivo y depende específicamente del pH. Entonces, yo necesito que el fármaco que se filtró, que está aquí en mi luz tubular, pase al epitelio de la célula de la nefrona y que de la célula de la nefrona pase el capilar. Entonces, también necesito acción de proteínas transportadoras.
Pero este transporte generalmente es pasivo. ¿Por qué? Porque puede ir por la vía paracelular en su forma no ionizada o atravesando la membrana en su forma no ionizada. Entonces, la reabsorción va a depender sobre todo del pH urinario. Si nosotros podemos cambiar el pH de la orina, sí. ¿Cómo? Hay algunas sugerencias, sobre todo en infecciones urinarias, que dicen que si tomamos soluciones ácidas, como jugo de arándanos o jugo de toronja, vamos a acidificar la orina. Y sí es cierto, nosotros consumimos más cantidad de líquidos con alta cantidad de ácido, vamos a acidificar la orina. ¿Puedo alcalinizar la orina? Sí. Si yo consumo soluciones de bicarbonato, voy a alcalinizar mi orina. ¿Y esto qué va a hacer? Que si yo tengo un fármaco que es ácido básico, dependiendo del pH urinario, voy a hacer que esté en su forma ionizada o en su forma no ionizada. Si hago que mi fármaco esté a nivel del lumen urinario, o sea, a nivel de la luz tubular del lumen urinario, en su forma ionizada, no se va a poder reabsorber y por ende se va a eliminar. Pero si yo hago que aquí en la luz esté en su forma no ionizada, se va a reabsorber de forma pasiva muy rápidamente y se va a eliminar más lentamente, porque vaya a regresar a la circulación y nuevamente se filtra, se reabsorbe, se filtra, se reabsorbe y se va eliminando de a pocos. Entonces yo puedo dar agentes acidificantes como jugo de arándanos o agentes alcalinizantes como bicarbonato de sodio. ¿Qué factores modifican la eliminación de estos fármacos? La edad, porque la edad que altera mi filtración glomerular. Los prematuros de recién nacidos tienen disminuida la filtración glomerular y, como las proteínas son inmaduras, tienen comprometida la aceptación tubular. Los adultos mayores tienen disminuido el flujo renal total, porque hay menor volumen sanguíneo total, y también la tasa de filtración glomerular está disminuida porque con la edad nosotros vamos perdiendo función renal. Vamos perdiendo el 1% por año a partir de los 40 años de la función renal. En el caso del embarazo es lo contrario. Las embarazadas tienen un aumento de la tasa de filtración glomerular. Por eso es que también hay que dar, en algunos casos, antibióticos en mayor concentración, porque si ese antibiótico se elimina por filtración glomerular, simplemente se va a excretar más rápidamente. Y en patología, tanto enfermedad renal o hepática, porque la función renal está comprometida y también la cantidad de albúmina va a estar comprometida, haciendo que la presión oncótica esté comprometida y por ende la filtración va a estar comprometida. Ahora, cinética de eliminación. Esta es una definición de cómo se van eliminando en el constante de tiempo las drogas. Y eso va a depender, hay generalmente dos, la de orden cero, cinética de orden cero y cinética de primer orden. La de primer orden es la que sigue la mayor cantidad de fármacos. ¿Qué quiere decir? Que a mayor concentración plasmática, mayor concentración en sangre de un fármaco, yo voy a eliminar mayor concentración de fármaco. Pero a menor concentración de fármaco, mi eliminación es cada vez más lenta, haciendo que la curva cinética no sea lineal, sino que sea como una pendiente. O sea, primero rápido y luego va bajando. En cambio, la cinética de orden cero es la que sigue la eliminación del alcohol, que ya hemos visto. Es constante en el tiempo. No depende de que si yo tengo mayor concentración de alcohol, yo voy a eliminarlo más rápido. No, depende de mi sustrato, que en este caso son mis enzimas. Si yo tengo mayor cantidad de enzima, voy a metabolizar más rápido. Si tengo una cantidad de enzima, voy a metabolizar más lento. Entonces, aquellos que, en el caso del alcohol deshidrogenasa, el deshidrogenasa, siguen una cinética de eliminación de orden cero, que es eliminación de fármaco constante en el tiempo. En el caso de la de primer orden es eliminación de fármaco dependiente de la concentración plasmática. Y esas son las gráficas. Cinética de orden 1, que forma la parábola, cinética de orden 0, que generalmente es constante en el tiempo. Ya. Eso ya estamos en la segunda parte de la clase, parámetros farmacocinéticos. ¿Les puedo dar break? Sí. Ya, 10 minutos. ¿Qué?